Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la realidad nacional. Me complace estar de vuelta después de haberla pasado un poquito mal con un tema médico, pero aquí estamos de vuelta junto a Paz Zárate para comenzar el análisis de una semana que es muy compleja, en que yo diría, antes de ir con los temas, Paz, que están tiranteando al mundo o están tirando al mundo para todos lados y el mundo resiste a ver qué va a pasar de todo lo que venga. Como siempre decimos, las opiniones vertidas en este programa nos representan únicamente a quienes las emitimos y no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13. Doña Paz, ¿cómo le va? Aquí preocupada por el curso de los acontecimientos de los últimos días, Carlos, y cómo no estarlo. Realmente la cosa no pinta muy bien, digámoslo así. Vamos a hacer una escala rápidamente. Nosotros tenemos una línea aérea que nos lleva instantáneamente a donde queramos y eso es bastante bueno porque nos acabamos de bajar en Buenos Aires y estamos caminando por el obelisco porque este domingo hay elecciones en Argentina. Y las encuestas señalan que la cosa parece estar entre dos, entre Javier Milei, el candidato ultralibertario, y Sergio Massa, el ministro de Economía de Argentina. Uno es la oposición radical y el otro es el oficialismo. Dicen las encuestas, yo no les creo mucho a los encuestadores, este último tiempo han estado fallando en varios lugares del mundo, que va a haber segunda vuelta y esa segunda vuelta sería entre Milei y Massa. Pero yo quiero ir más allá a mirar propuestas. Comencemos con Javier Milei. Lo primero que te quiero compartir o quiero compartir contigo y con ustedes también es cuál es tu sensación ambiental de Milei cuando estamos a una semana estoy mintiendo, estamos a 4 días de la votación. Sí, ¿sabes qué me llama la atención, Carlos? Que si uno mira cómo el mundo está observando a Argentina, diría que el mundo está observando a Argentina preocupado. Hay perfiles de Javier Milei en todos los grandes medios del mundo y todos reparan en lo exótico de su figura y en la falta de propuestas sustantivas y en la falta de experiencia. Entonces, y al mismo tiempo la efervescencia que genera, porque, por ejemplo, esta última reunión con sus partidarios masiva, que parece un concierto de rock, que toma muchos elementos de performance, la verdad, y de su experiencia televisiva, para hacer un show más que un mitin político, yo creo que nos habla de un tipo de líder que, si bien tenemos muchos liderazgos variopintos en América Latina, quizá uno con estas características no lo habíamos visto antes. A mí la sensación ambiental que me da de Milei es algo que me viene preocupando hace mucho tiempo. Las formas y los fondos. Una inflación del 138% calculada esta semana, puede ser del 150% a final de año y puede ser aún más grande. Es una situación que requiere unas propuestas un poquito más elaboradas que aquella de voy a terminar con el Banco Central o aquella de agarrar stickers e irlos sacando los stickers de ministerios que no le sirven, aquello de decir que el Ministerio de la Mujer no tiene ningún sentido, aquello incluso medio ridículo. O la motosierra. Claro, la motosierra o aquello tan ridículo de pueden renunciar a la paternidad. O sea, a mí yo creo que la situación argentina requiere otras cosas. El problema, y aquí sí es de fondo y no de forma, es que esas candidaturas aumentan y toman vapor por la inacción de los políticos que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Entonces, finalmente, ante una situación de desesperanza, aparece este líder, este tipo carismático que lo va a arreglar todo, y finalmente la gente queda atrapada entre ¿qué hago? ¿Voto por el que está y sigo peor o le doy la oportunidad a este, que no lo conozco mucho, de probar sus recetas? El problema es el barrio. El problema es que Argentina no es un país chico, el problema es que nuestra economía está cruzada con la economía de Argentina y la economía argentina está cruzada con la economía suramericana. Un colapso económico en Argentina nos puede afectar a todos y en este minuto de la vida, yo por lo menos, salvo algún desmentido por ahí muy tibio de no voy a cerrar el Banco Central y la prensa, que somos los clientes favoritos de Milei, me está tergiversando, no he escuchado ninguna propuesta. Ahora, del lado oficial es peor. Sí, bueno, aquí mismo en este podcast hicimos un comentario respecto de los debates, ¿verdad? Que los debates no había una conversación sobre propuestas y programas, sino todos más bien sobre opiniones livianas e interpelaciones también livianas entre los candidatos que, comparando este tipo de debate tristemente con
con los nuestros que son rigurosos en relación a los contenidos de las campañas y los equipos de las campañas, nos da que pensar y nos da un poquito para preocuparnos, o sea, no un poquito, bastante para preocuparnos. También me llama la atención que no haya ninguna encuesta que señale un triunfo de un candidato que no sea Milei. Todas las encuestas muestran. Eso es llamativo. Algunos incluso en primera vuelta y otros en segunda. Entonces, ahora, si la señora Bullrich no pasa a segunda vuelta, lo más probable sería que el apoyo que ella tiene se vaya con Milei y eso genere su triunfo en segunda. Eso es lo que me parece a mí. Entonces, y lo otro, también hay evidencia de que varios de los candidatos que van en listas del partido de Milei han sido peronistas anteriormente. Es decir, que hay un movimiento de grupos peronistas desde el apoyo al actual gobierno a Milei en vez de Massa, lo cual también significa que acarrea otros apoyos desde ahí. Entonces, la verdad es que esta victoria podría ser bastante más confortable de lo que pareciera a primera vista. Sí, hay que aclarar que en Argentina usted gana la elección con el 45% de los votos en primera vuelta o con 40% con 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo para colocar ese escenario. Yo quiero tocar el escenario de los políticos. Lo que me está llamando la atención de esta atomización política argentina es que parece ser la versión moderna del sálvese quien pueda, agárrese de donde pueda para poder seguir donde está. Hay algo ahí que a mí me perturba. Si Bullrich pierde y le pasa los votos a Milei y la figura fracasa, ¿a quién le van a echar la culpa? Porque aquí claramente cuando usted apuesta por una propuesta de estas, que es una propuesta de forma y no de fondo, usted está como en el casino, está apostando, ¿no? Está apostando a que la ruleta le dé la suerte. ¿Y si no se la da? Y si Argentina, que ha dado de tumbo en tumbo hace mucho rato, desde los militares en la dictadura, pasando por la democracia, con pocos años de estabilidad plena, cae en un pozo profundo, ¿a quién le van a echar la culpa? Y bueno, y lo otro que yo creo que aunque Milei se denomina libertario y esa es una forma adecuada de denominar su creencia, detrás de eso también hay un anarquismo en el sentido de pensar, concebir al Estado como el Estado como el problema y al individuo como por sí solo como la solución. Y entonces, una visión totalmente negativa del Estado. Si el Estado es el causante de los problemas y no es una fuente de solución, en ningún caso, entonces estamos volviendo a una especie de estado de naturaleza, donde todas las personas están por sí solas. Y si tú no tienes fe en el Estado, si has perdido enteramente la esperanza en la política y estás votando por la antipolítica, entonces, ¿cómo el Estado va a seguir funcionando si los ciudadanos pierden la fe en él? A mí eso me llama la atención porque cuando no tienes una organización a la cual tú le entregas tu fe pública, entonces, ¿qué otra institución queda ahí para ayudar a solucionar los problemas que son de la sociedad? Entonces, ahí surgen otros grupos que proveen protección alternativa, como grupos de crimen organizado, y esta, por ejemplo, es una solución que uno ve en el sur de Italia, donde no hay fin del Estado. Hay un grupo, por ejemplo, importante de la población que no paga sus impuestos, pero esto está temperado por el norte, donde el norte sí cree mucho en el Estado de Derecho, la ley y el Estado, qué sé yo. Entonces el país de alguna forma se balancea entre norte y sur. Ese balance no existe en Argentina. En el siglo que corre, antes de tomar el avión porque tenemos otro destino, en el siglo que corre es impensable un país que no tenga estructura. Eso es impensable. Es impensable un Estado que a lo único que se dedique es poco menos que administrar la seguridad de las plazas públicas y nada más. Y nada más. Ojo con eso. Porque hay que pagarle al Estado, hay que darle recursos para que haga su trabajo. Si no creemos en él, no le vamos a pagar. Yo tengo la suerte de, en este avión imaginario que vamos a tomar, tengo al lado sentado a una abogada internacionalista de aquellas que conoce muy bien el tema que vamos a tratar a continuación. No les quiero comentar qué es lo que está pasando en Gaza porque ustedes lo saben. Fue motivo del podcast anterior, es parte del motivo de lo que nos estamos juntando hoy.
Pero sí quiero hacer un énfasis en hacer preguntas básicas sobre derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque considero que tiene que haber un equilibrio entre lo que estamos diciendo y lo que está pasando. No podemos relativizar lo que está pasando y decir, bueno, esto es parte de, porque hay unas normas precisas que protegen, sobre todo, y quiero elevar mi voz, a favor de la población civil en ambos lados del conflicto. Así es. Dejo en la mesa dicho claramente para que nadie se engañe que Hamás es una organización terrorista, que como tal al Estado de Israel le compete o le corresponde el derecho de defenderse de ella, pero no le corresponde el derecho de, como lo dijo Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, de castigar masivamente a Israel. Comencemos por ahí. Paz, en derecho internacional, ¿qué se considera castigo masivo? A ver, yo partiría por otro punto y luego vamos a ese. Yo creo que es importante decir cuando uno ve imágenes tan fuertes todos los días en una guerra que lleva 12 días, que a pesar de lo salvaje que esto puede parecer y lo salvaje que son todas las guerras, hay unas normas básicas. Y en esas normas básicas, como Carlos bien mencionó, los civiles no son objetivos legítimos, en ningún caso, en ningún lado. Lo otro, que a pesar que esta guerra es una guerra entre, por un lado, un país y por el otro lado, un grupo terrorista, o quizá más si contamos la yihad islámica y Hezbollah. Pongámosle 3. El terrorismo. El terrorismo, exacto. Un país y el terrorismo por el otro lado. A pesar de que tenemos un agente o un actor no estatal, ellos también están sujetos a las mismas normas de la guerra. Entonces, esto no los exime a jamás su formación de las normas que se aplican, que son básicas. Y en esas normas también hay que distinguir. Una cosa es el derecho de Israel de defenderse de esta agresión, sin duda que tú lo has mencionado. Y por otro lado, el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a tener su territorio. Hay una cosa que distinguir acá. Uh-huh. No todos los palestinos son terroristas y miembros de organizaciones terroristas, y no los terroristas, como bien lo dijo Mahmoud Abbas, representan a Palestina. Eso, es justamente para allá iba, súper importante. El otro punto jurídico importante acá, básico, es que ¿quién representa a Palestina? Palestina es representada internacionalmente por la autoridad palestina, que es quien acredita las embajadas en todo el mundo. En Chile, por ejemplo, tenemos una embajada. Funciona en Ramallah, la que encabeza Mahmoud Abbas. En Cisjordania, exacto. Y Palestina, a pesar de lo difícil que ha sido este proceso a través de las décadas, ha avanzado en el reconocimiento de ser Estado, de ser vista como un Estado. Ejemplo, las embajadas acreditadas. Ejemplo, el hecho que algunas organizaciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, le llame el Estado de Palestina, o la UNESCO el Estado de Palestina. Ha habido un avance lento en ese sentido, a pesar que las negociaciones entre los dos lados todavía no han dado el fruto que se espera, que es la coexistencia de dos países, uno al lado de otro. Dos estados. Exacto. Ahora, ¿por qué es tan importante quién representa a Palestina internacionalmente? Y este es un punto totalmente jurídico. Porque Hamás, que es un movimiento terrorista, tiene un lado político, una dimensión política. En ese lado político, Hamás ganó elecciones en la Franja de Gaza. Gobierna. En el 2006. Exacto, gobierna Gaza. Entonces tiene ese lado. Pero no puede arrogarse la representación entera de Palestina. Uno, porque no tiene el título para ello. Pero además, por otra cosa. Palestina es un grupo humano, una nación diversa. Y donde, por ejemplo, el contingente católico o cristiano es muy importante. Hamás es un movimiento islamista fundamentalista. Y con esto quiero llamar la atención, todos hemos conversado aquí en muchas instancias de la situación de Irán, donde hay un régimen teocrático islamista. Eso es un buen paralelo para poder significar o explicar lo que significa un régimen islamista, es decir, todos bajo la ley del Islam, y los infieles no son solo los judíos que deben ser eliminados, sino también los cristianos también somos infieles porque no estamos bajo el Islam, no obedecemos al Islam. Entonces, para Hamás y esa visión, Israel no puede existir. Y tampoco puede coexistir con nadie. Que es finalmente la piedra de tope de todo esto, porque yo no le puedo... A ver,
Yo no le puedo pedir a Israel que deje de existir por la génesis de Israel, y ahí hay otro problema que no lo vamos a tratar hoy, que es un problema de cómo se creó esto. Pero tampoco le puedo pedir a Israel que desconozca a los palestinos. Y yo quiero acelerar un poco la conversación a lo siguiente. A raíz del ataque contra el hospital, que dejó 500 muertos y cuya autoría en este minuto no conocemos, y quiero ser súper claro con eso para que nadie se vaya a confundir. Hay dos versiones. Una versión de Hamas que señala que fue bombardeada por Israel y una versión israelí que habla de un cohete mal disparado que impactó en el hospital. Yo no tomo parte, eso es lo que está ahí. Pero sí quiero hacerte una pregunta. Quien quiera que haya disparado ese cohete, ¿de qué es responsable con respecto a los 500 o menos civiles que murieron ahí? Bueno, para allá vamos, porque en esta guerra hay un principio para poder, digamos, para que los bandos beligerantes actúen uno respecto de otro, que es la proporcionalidad. Como tú no puedes atacar objetivos civiles, en ningún caso, y por ejemplo los hospitales, el personal que trabaja en ellos, los enfermos, incluso los combatientes o soldados heridos de uno y otro lado, todos ellos están protegidos. Los objetivos legítimos son los objetivos militares. Y al atacar un objetivo militar tú puedes tener daño colateral. Pero este objetivo, que es el hospital, está totalmente prohibido siempre, siempre. Y hay otros crímenes de guerra que se están cometiendo todos los días. Por ejemplo, el secuestro. El secuestro por sí mismo es un delito. Es un crimen de guerra. Se consuma solo por el hecho del secuestro, de la sustracción, sin necesidad que tú le hagas cosas al rehén o al secuestrado. El solo hecho de secuestrar ya es un crimen. Ya es un crimen. Pase lo que pase con quien es secuestrado, con la víctima. Exacto. Y en el caso del hospital, como se trata derechamente de un objetivo civil que se encuentra protegido, esto ni siquiera necesita, tengo que decirlo también, ser parte de una convención donde esto está garantizado, porque esto es una norma tan básica del derecho internacional que es costumbre, se aplica, firmes o no firmes, seas tú quien seas. Hay que decir ahí una cosa que Paz acaba de decir y que quiero colocar sobre la mesa. La guerra no es barbarie. La guerra tiene unas normas, y esas normas, aunque no estén escritas, son de todos conocidas. Así es. Uno sabe que, por ejemplo, no puede atacar civiles en una carretera. Sabe que no puede atacar hospitales, ni escuelas, ni sitios designados como sitios seguros. Exacto. Ahora, yo creo que la pregunta te la hizo Ivana López en El Enfoco, que es nuestro programa de temas internacionales en la señal digital de nuestro canal. Yo te la quiero repetir. Pasó en Bosnia, que se creó una comisión especial para investigar los crímenes ocurridos en la guerra de los Balcanes. ¿Tú ves posible que se cree una comisión para investigar estos crímenes y finalmente quienes sean responsables sean sometidos a esa jurisdicción? Sí, bueno, lo que se creó para los Balcanes, la ex Yugoslavia, es un tribunal propiamente tal. También se creó uno para Sierra Leona. Perdón, quise decirte una disculpa. Sí, también se creó uno para Sierra Leona. Se han creado algunos tribunales que se dedican a establecer justicia luego que hayan terminado un conflicto bélico. Y la razón por la cual mencionamos eso ayer con Ivana es porque yo veo difícil, como lo veo también para Ucrania-Rusia, que la Corte Penal Internacional puede ejercer jurisdicción en estos casos. Y por muchos factores. Uno de ellos, el hecho que todavía no tenemos una solución propiamente tal para este conflicto, es decir, la coexistencia de dos estados. Y que esos estados, además, esos dos estados se puedan poner de acuerdo para administrar justicia por los crímenes de guerra. Lo ideal sería, cuando esta guerra termine, y ojalá termine pronto, movernos hacia un proceso donde todos los crímenes de guerra que hemos visto y que vemos todos los días sean sancionados. Para eso se necesita recoger evidencia. Para eso es importante, por ejemplo, permitir que los investigadores, que existe un proceso ante la Corte Penal Internacional, por mucho que más adelante no pudiera ejercer su jurisdicción, esos investigadores puedan recoger la evidencia de los crímenes. Para eso es importante, por ejemplo, la labor de la prensa también, y que la prensa también esté protegida, porque hemos visto también la muerte de muchos periodistas, y eso tampoco es aceptable. Sí, yo quiero seguir en la región, pero voy a cambiar el curso de la conversación. La existencia de movimientos como Hezbollah, como la Yihad Islámica, como Hamas y otro par de grupos que son grupos pequeños que no alcanzan esa dimensión,
sugiere que estamos ante una visión que nos va a obligar a pensar en un nuevo Medio Oriente. ¿Por qué me quiero detener acá? Porque ese nuevo Medio Oriente, si es que existe, sí o sí tiene que pensar en la gente. Hemos visto imágenes sobrecogedoras. Yo le quiero compartir a usted, lo compartíamos con Paz llegando al programa, que yo no tengo la obligación de mostrarle todas las imágenes que hay. Porque primero no me da el corazón, no me da mi ética para mostrarle eso. Pero no desconozco lo que está pasando. Hablando de ese nuevo Medio Oriente, es posible pensar, aunque por este minuto parece muy nublado, en dos estados habida cuenta de que Israel hizo fracasar el Tratado de Oslo, que era el primer paso hacia esa solución de dos estados. Yo efectivamente creo que después del esfuerzo que se hizo para los acuerdos de Oslo, no solamente el proceso se ha estancado, sino que ha ido hacia atrás. Y también creo que hay una responsabilidad de Estados Unidos también quizás en abandonar este tema y dejar de empujar por una solución. Y la idea tal vez de que de que el estado de situación podía perpetuarse en el tiempo y que eso ha generado un problema muy grande y que además nos encontramos en la siguiente circunstancia. Los terroristas han elegido para realizar este ataque que ha iniciado esta guerra, esta acción bélica, un momento en el cual Israel tiene un gobierno debilitado por un año sin parar de protestas en relación a una agenda extrema de la actual administración. Y por otro lado, la administración de la autoridad palestina debilitada por acusaciones de corrupción y de mal gobierno. Ramallah. Sí, de la exacto, autoridad. la autoridad Para hacer ese paralelo claro. entre Gaza y Ramallah. Entonces, en ambos lados encontramos que la actual estructura política no está funcionando para los ciudadanos y que no están satisfechos. Y esto yo creo que hace mucho más difícil para el actual gobierno israelí tener apoyo. No es un gobierno popular para nada. Diría que la gran mayoría de la sociedad israelí no está de acuerdo con Netanyahu. Formalmente lo apoya porque hoy es el jefe del gobierno, pero no está de acuerdo con su política, ni respecto de Palestina, ni respecto del resto del mundo. Y por otro lado, se ha desprestigiado la administración de la autoridad palestina. Y eso también le da un piso a Hamás para arrogarse una representación que no tiene. Yo durante la semana que no estuve, y que inició la guerra y no estaba, no te puedo contar lo difícil que eso fue, tuve la suerte de poder escuchar a muchos analistas importantes de medios internacionales. Y casi todos ellos coinciden en que hay un tema aquí, que es el tema que nubla todos los entendimientos, que es la polarización de ambos lados. Cuando Yitzhak Rabin logró firmar junto a la Autoridad Nacional Palestina los acuerdos de Oslo, lo que se pensó era que era un muy buen primer paso, rechazado por algún sector palestino, pero muy buen primer paso. Y hoy por hoy, tal como lo dije anteriormente, de eso no queda nada. ¿Cómo se sale de esto? Porque evidentemente, si vamos a esperar a que la guerra termine, esta guerra puede durar y puede ser, ojo, en este minuto comparativamente peor que la guerra que Rusia está sosteniendo con Ucrania al otro lado del mundo. Esa es una figura. Segundo, el poderío de Estados Unidos como tal, como este árbitro supremo que le encantaba desempeñar, ya no es tal, ya no es tan árbitro. De hecho, el rey de Jordania les canceló una cumbre a raíz de lo que sucedió en el hospital. Y tercero, ¿cómo quedan el resto de los países del mundo ante esto? Porque finalmente, hoy por hoy, a través de redes sociales, a través de programas como este, a través de los diarios, a través del cine, a través de YouTube, la gente está intoxicada de información y toma una parte. ¿Cómo se construye esa voluntad de diálogo? ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde comenzamos? Yo creo que este es un momento para que la comunidad internacional presione hacia una solución, hacia un cese al fuego, que conduzca rápidamente a un reconocimiento masivo de la situación de Palestina, del estatus de Palestina como un Estado. Pero digamos, con ciertas condiciones, por supuesto, pero que eso debería producirse rápido, porque creo que eso ayudaría a descomprimir la tensión. Es lo que Palestina ha buscado por tanto tiempo, entendiéndose con la autoridad palestina que concibe la coexistencia con Israel y no con Hamás.
Es decir, el terrorismo islámico es un peligro no solamente en el Medio Oriente, sino también en otras latitudes. Y qué mejor recuerdo de eso que los atentados contra las Torres Gemelas, también terrorismo islámico. Lo que ocurrió en Argentina contra la AMIA. Exacto, también terrorismo islámico. Debemos estar conscientes también en América Latina que esto no es solamente algo que debe entristecernos porque ocurre en otras latitudes y es muy triste. El terrorismo islámico también está presente en nuestra región, como recuerda Carlos, el atentado contra la AMIA en Buenos Aires. Pero además Hezbollah tiene un campo de entrenamiento en Venezuela. Irán ha firmado recientemente, hace 3 meses, un acuerdo con Bolivia de tipo de defensa supuestamente para el patrullaje de sus fronteras, pero la verdad es que no tenemos mayor información sobre eso. Y también hay reportes de la ANEP que indica que Hezbollah estaría presente en Iquique, en la zona franca. Sí, ahí hay una cosa que yo quiero dejar establecida, porque si hay algo que yo me aprecio en la vida es tratar de ser justo, ¿no? Yo creo que hay un momento de todo esto, y lo dijo muy bien el presidente Biden ayer en Israel, una visita que fue, digamos que no ha tenido mayores frutos, pero los va a tener. Biden dijo, mire, cuando fue lo del 11 de septiembre, nosotros nos enceguecimos de furia y cometimos errores. Lo dijo, sí, así es. Así es. ¿Por qué lo quiero sacar? ¿Por qué quiero traer a colación? El ser islámico o el profesar la religión musulmana no te convierte en terrorista. De acuerdo. Y yo tengo serios recelos con algunas voces que se levantan porque hay una mezquita o hay un centro de estudios árabes. Lo que sí estoy de acuerdo con Paz es que los organismos competentes de los países que corresponda pueden, como lo tienen que hacer con cualquier agrupación, revisar su actividad, sus fondos, su financiamiento, su manera de actuar para poder establecer un marco y evitar sorpresas desagradables. Qué bueno que mencionas eso, Carlos, porque también hay que decirlo que en general uno puede ver en redes sociales mucha ignorancia respecto a lo que significa el Islam. La versión islamista fundamentalista, por ejemplo, y el tipo de vida que eso impone, por ejemplo, para la población en Irán, cosa que hemos hablado aquí en el último año con mucho más detalle, no es la única forma de ser musulmán, por supuesto que no. Entonces, dentro del Islam existen muchas formas, de la misma forma que existen distintas formas de ser cristiano o católico. Es decir, es muy importante concebir que el terrorismo islámico es terrorismo, es decir, se promueve una causa que es el terror y detrás de eso un régimen, probablemente el apoyo de un régimen teocrático como es Irán, que es el sponsor, el auspiciador de varios de estos movimientos, y que esto no es sinónimo de Islam, que es una religión muy respetable, y por lo demás tengo amigos musulmanes y ellos no están para nada de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo hay una palabra que aprendí hace mucho rato en todo el periodismo, que es la palabra integrista. Y cuando un movimiento profesa el integrismo, está negando por un lado el progreso y la evolución, y por otro se está acogiendo a creencias basales de raíz que no permiten ninguna otra evolución. Yo creo que ese tema lo vamos a tener un par de días, un par de programas. Y yo quiero utilizar los últimos 120 segundos que nos quedan, porque si usted advierte, y le voy a pedir a nuestro productor Matías Holguín que coloque un plano general, Paz y yo hoy estamos vestidos de rosado. Yo tengo una chaqueta rosada, Paz también, y no es gratuito. Y queremos hacer junto a Paz un llamado a todos y todas a que cumplan con los exámenes de mama. Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mamas. Todo el mes, pero hoy especialmente. ¿Y por qué hacemos ese llamado? Porque es de esos cánceres que si usted se hace el examen a tiempo, puede luchar contra él y generalmente logra salir adelante. El tema es el descuido. ¿Y qué mejor, más que lo que yo pueda decir, que lo que Paz como mujer nos puede decir con respecto a esto? Sí, gracias, Carlos. Es importante decir además que los hombres también sufren cáncer de mama, que los hombres también pueden hacerse la mamografía y deben hacerse la mamografía. Las mujeres, por supuesto, debemos hacerlo una vez al año. La prevención es la mejor manera, como dices tú, de atacar esta enfermedad. La solidaridad, por supuesto, también ayuda, pero sobre todo la mayor conciencia de todas nosotras y también de ellos, que es importante cuidarnos para, armar la vida. Así es. A nombre de todo nuestro equipo le quiero dar las gracias. Le dejo un mensaje con respecto a esto del Día del Cáncer de Mamas.
Y le quiero dar un saludo muy especial a todos aquellos y aquellas que padecen cáncer. No están solos, luchamos con ustedes, los acompañamos y queremos que se mejoren. Paz, que estén muy bien. Hasta la próxima semana, Carlos. Hasta luego.